Veo que se mueve. Bien. Hola, Tono. Estamos ya con las dos últimas preguntas que te quería hacer. Tú eres un grandísimo poeta con una trayectoria muy larga, desde 1986 en Ediciones Libertarias tiene la segunda versión del Alba, hasta el 2016 que tienes una segunda revisión de tu obra, ¿no? Quería preguntarte, tú como gestor cultural, conocedor del arte, de la pintura y como practicante de la poesía, como pluma, como dices tú, ¿qué conexiones ves en la pintura? Yo desde mi punto de vista las veo. De hecho, la poesía ha influido mucho en mi trabajo. ¿Qué conexiones ves tú entre la poesía y la pintura? Bueno, hola, buenos días o buenas tardes, según nos escuchen, o buenas noches, porque nunca se sabe cuándo puede alguien sintonizar. Vamos a ver, lo podemos responder de dos maneras, o lo podemos no responder, por lo menos lo podemos analizar de dos maneras. Evidentemente, de una manera muy sencilla y contemporánea, no hay más que ver a lo largo de los siglos y en el siglo XX la extraordinaria colaboración pictórica que han tenido siempre todos los artistas y los poetas. Todas las vanguardias de los años 20, de los años 30, todos los surrealistas fueron todos íntimos amigos de poetas. Es más, numerosos libros de grandes poetas de las vanguardias, de Valéry a Lorca, fueron ilustrados por grandes artistas, y al revés, numerosos artistas como Picasso buscaban ilustrar los poemarios que iban sacando pues todos los grandes poetas contemporáneos o antiguos, como digo, pues daba igual que fuera Apollinaire o Verlaine o en España todos los de la generación del 27. Por tanto, es muy interesante ver que existe una relación extraordinaria entre el poeta y el pintor, y entre el pintor y el poeta. Es decir, de alguna manera, yo creo que el pintor, que de alguna manera está inmovilizando una realidad que tiene delante, la está inmovilizando sobre el lienzo, ejecuta una acción que es muy parecida a la del poeta, que es inmovilizar un discurso y la palabra, en este caso sobre un papel. Esos dos procesos de inmovilización, en donde se crea una realidad aparte que está allí sostenida, es algo que verdaderamente está, imbricado desde el comienzo de la historia. Pero si vamos atrás, no solamente a los hechos, porque los hechos lo demuestran, la extraordinaria relación que existe entre ambas artes, es posible que tenga que ver con dos sucesos en cierto modo trascendentales. La poesía, incluso por ejemplo en griego, la poesía está vinculada con el primer gesto del ser humano, que es el primer gesto del hablar, el primer gesto del comunicarse. Y de hecho incluso en la tradición griega todavía se recoge esto de que dice poiesis significa hacer. Es un poco, o sea, decir, hacer poesía es hacer cosas, es crear cosas, ¿no? Mostrar cosas, ¿no? Por tanto, es uno de los primeros gestos del ser humano el poder expresar con la palabra un concepto que llega a los demás. La pintura le pasa exactamente lo mismo. Cuando pensamos, por ejemplo, en las cuevas de Lascaux o en todas las cuevas en Cantabria o en muchos lugares del mundo, vemos que también uno de los primeros gestos humanos en donde encontramos un sentido de humanidad es precisamente el artista, el hombre, el chamán, el que quieras, impregnando su mano sobre las paredes y luego ya posteriormente dibujando con los barrillos que encontraba y con las mezclas que podía encontrar para dejar allí su mensaje. Por tanto, yo creo que esta relación entre el poeta y el pintor es extraordinaria. Luego también hay un tema práctico muy interesante. Nosotros, artistas y poetas, requerimos muy pocas cosas. Yo siempre esto lo he dicho a propósito del Camino de Santiago. Quiero decir, si tú necesitas un instrumento musical o si tú necesitas otro tipo de herramientas para crear tu arte,
pues efectivamente, de alguna manera tienes que estar acompañado por una cierta infraestructura. Pero realmente los pintores y los poetas somos muy esenciales. Prácticamente nosotros no necesitamos nada, porque incluso para crear un verso, pues oralmente lo podemos crear directamente. Pero incluso para anotarlo, pues prácticamente con un lápiz y un papel y una nota. El artista le pasa lo mismo. El verdadero artista no necesita de muchas cosas. Le basta un cuaderno de viaje, le basta un carboncillo, le basta un lápiz y prácticamente con eso tiene las herramientas suficientes para ir reflejando su arte. Por tanto, son dos artes portables, portátiles. Esta portabilidad al final tiene que ver con una condición de esencialidad. Hasta el prisionero en una cárcel, lo hemos visto muchas veces, cuando luego se ha visto, es capaz de dibujar de la manera más rudimentaria y el poeta es capaz de escribir. Por tanto, esta portabilidad, esto de llevar con nosotros en nuestra cabeza las imágenes y las palabras, yo creo que hacen que son dos artes que estén extraordinariamente unidos. Y por último, diría también, para terminar, que son dos artes muy zen, son dos artes muy de meditación. A mí, por ejemplo, el arte contemporáneo me apasiona extraordinariamente porque siempre tiene que ver, o sea, por lo menos así lo veo yo, quiero decir, o sea, es como esos dibujos japoneses antiguos o esos dibujos chinos que con muy pocos trazos puedes hacer una realidad. No tiene por qué ser representativo, puede ser perfectamente ilustrativo de un sentimiento y un solo trazo te lleva a imaginar el resto de la realidad. Entonces, esa metonimia que se produce de la cual un elemento te lleva a otra cosa que tú te imaginas, pasa también con la poesía. Tú lees un verso y ese verso no quiere decir exactamente lo que esas palabras dicen, sino que inmediatamente te catapulta hacia otra realidad y esa realidad es la que te hace pensar en otra cosa. Entonces, yo creo que esas son las razones por las cuales poetas y artistas históricamente siempre se han sentido extraordinariamente relacionados. No pasa tanto con otras, es decir, por ejemplo, tú dirías, bueno, y los novelistas, sí, también, por supuesto, y los artistas, pues les gustan mucho las novelas, pero no es la misma relación automática en la cual el poeta se siente cómodo con el artista. Y luego también hay otra cosa, podríamos pasarnos toda la vida hablando de esto, pero ya es una cosa más anecdótica y más personal. Pero artistas y poetas siempre hemos sido en general gente más pobre, más desasistida, porque sí, es cierto, porque son oficios muy complicados para vivir en la vida. Hay artistas que les va muy bien y hay poetas que les va muy bien, pero en general son oficios muy, muy complicados. Cuando uno quiere ser poeta, uno quiere ser artista, son artes muy extremas. Un buen músico, que toque muy bien la guitarra, pues puede vivir aunque sea dando clases de guitarra o clases de piano, en fin, otros artistas. Realmente el poeta y el artista son decisiones muy, muy extremas. Requiere mucha convicción personal y mucha entrega y mucho esfuerzo, porque verdaderamente muchas veces te puedes encontrar desasistido por la vida y solo en tu trabajo y en tu oficio. Y entonces yo creo que eso también, esa práctica también de alguna manera une la mentalidad del poeta y la mentalidad del artista. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo.